Les saludo de nuevo, pasa a ustedes. Es una oportunidad muy especial compartir este sábado. Es un regalo de Dios, es una hermosa caricia del Señor. Hace algunos años, el templo, la congregación donde estaba pastoreando, cumplía 95 años. Y uno de los pastores más antiguos tenía ya como 100 años de edad. Lo invitamos para que fuera a estar con nosotros en el culto y empezó a dar su testimonio de su conversión y la experiencia que había tenido de estar con la iglesia, y empezó a quebrársele la voz y dice, estoy hablándoles, su nombre de 100 años de edad. Dice, no me gusta emocionarme porque empiezo a hablar como viejito. Yo quiero decirles que me emociona tanto que se me enredan las palabras en mi mente. Lo que quisiera decir no me sale del todo bien, pero es un regalo de Dios estar aquí con ustedes, y agradezco mucho al pastor que me haya dado la oportunidad de participar en la predicación de la palabra. Hay una pequeña historia. Dos mujeres que habían estudiado juntas en la universidad se habían dejado de ver por 10 años, y al encontrarse empiezan a contar lo que han vivido. Una de ellas empieza a decir lo que ha sucedido en los últimos 10 años. Así que le dice a su amiga, pues me casé. Y la otra dice, oh, qué bueno. Y todos pensaríamos, ¿verdad? Qué bueno. Y le dice, pero me casé con un hombre que me triplica la edad. Oh, qué malo. Y tal vez pensaríamos, qué malo. Pero es un hombre muy rico. Y ustedes dirían, oh, pero dijo que no me iba a dar nada. Pero me hizo una casa de $2 millones. Pero la semana pasada se quemó. Y todos dirían, pero él estaba adentro. Ser familia es una de las experiencias que uno puede decir, qué bueno. Y a veces también uno dice, qué malo. En el ámbito de la familia uno tiene las experiencias más plenas, más abundantes, más profundas, pero a veces también tiene las experiencias de mayor quebranto y donde se dan las heridas que nos lastiman a lo largo de los años. El propósito de Jesús, dice Juan capítulo 10, verso 10, es que ustedes y yo tengamos una vida en abundancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El concepto de abundancia no se refiere solo a tener muchos años, se refiere a tener vidas plenas, a que cada quien sea lo más que puede ser, a que cada quien alcance lo máximo de sus posibilidades, a que cada uno experimente el gozo de la vida, experimente profundas relaciones con las cuales crezca, se enriquezca, con las cuales sea realmente bendecido. Hoy vamos a hablar acerca de la experiencia de vivir en familia y cómo es que el propósito de Dios es que ustedes y yo tengamos familias de bendición, que seamos familias de bendición. Voy a invitarles a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Y leeremos
a partir del verso 76, pero antes de leer, vamos a ponernos en contexto de lo que ocurre aquí. En este momento de la historia, hay un hombre que es sacerdote, que realiza sus servicios en el templo de Jerusalén. La esposa de este sacerdote no tiene hijos, es una mujer estéril, como muchas mujeres en la historia del pueblo de Dios, como las mujeres de los patriarcas, que son estériles y que van a dar a luz hijos, no solo como un resultado biológico, sino que esos hijos van a ser propósito y bendición de Dios para las familias, y es el cumplimiento de los planes de Dios a largo plazo. Esta mujer es una mujer estéril, se llama Elizabeth o Isabel, dicen algunas versiones. Ella no tiene hijos, y al no tener hijos sufre el acoso de las personas de su entorno, como todavía sucede al día de hoy, cuando hay familias diferentes, cuando hay familias distintas, cuando una mujer es viuda o un hombre es viudo y cría a sus hijos, cuando en un matrimonio no pueden tener hijos y muchas veces son acosados. ¿Y ustedes cuándo tendrán hijos? ¿Y ustedes cuándo nos van a dar un niño? A veces no conocemos las razones, las circunstancias de salud o los planes que pueda tener una familia. No lo sabemos y no lo entendemos, y juzgamos y condenamos a las familias diferentes porque tenemos una idea de cómo debe ser una familia. Pero ya lo hemos visto, lo hemos aprendido. Las familias son diferentes. Las familias son distintas. Distintas en número, distintas en miembros, distintos en los roles que tiene cada uno. Pero cada familia puede ser plenamente bendecida en el propósito de Dios. Este matrimonio no tenía hijos y ellos ya eran ancianos, ya eran mayores. Zacarías y Elizabeth eran ancianos. Pero un día Dios le anuncia al sacerdote, Dios le anuncia que va a ser padre, que su mujer va a concebir y que van a tener el regalo de Dios, van a tener el don de Dios de ser padres. Entonces ocurre esto extraordinario. Pero Zacarías no le cree al ángel y le pregunta: ¿cómo puedo estar seguro de que lo que me estás diciendo será real? Y el ángel le dice: bueno, te vas a quedar mudo hasta que llegue ese niño, hasta que venga ese niño. Y se queda mudo Zacarías. Hay algunos que cuando les dicen que cuando les ha dicho su esposa que están embarazadas, también se han quedado mudos. No han sabido qué decir. Y Zacarías sigue sirviendo, sigue ministrando. Finalmente llega este niño. ¿Cómo se va a llamar ese niño? El ángel le dice: se va a llamar Johanán, se va a llamar Juan. Juan quiere decir alguien que es formidable de Dios, favorecido de Dios. Se va a llamar favorecido de Dios. Cuando nace el niño, Zacarías todavía no habla.
va a hablar hasta cuando lo presenta en el templo, cuando es circuncidado, entonces va a recuperar el habla. Y la gente que siempre quiere opinar, ¿verdad? Siempre nosotros queremos opinar lo que deben hacer los demás, siempre queremos opinar, deberías de hacer esto, deberías de hacer aquello, deberías de tomar esta decisión o deberías de verlo así. Empiezan a decir, se tiene que llamar Zacarías, que se llame Zacarías. Pero Zacarías les dice, no se va a llamar Zacarías, se va a llamar Johanán, favorecido de Dios. Y entonces Zacarías recupera el habla. Y cuando recupera el habla, tiene un canto de bendición a Dios que está en los versos 68 en delante. Recupera el habla para alabar al Señor. Cuando eres bendecido, lo primero que debes expresar es alabanza y reconocimiento a Dios. Pero después de haber glorificado a Dios, y en esto nos vamos a centrar, Él tiene el niño en sus manos. Tiene el niño en sus manos. Imagínense lo que significa ese bebé en las manos de Zacarías. Es el final de una historia ignominiosa, porque había burlas, porque tal vez algunos les decían, Dios no los bendice con un niño porque ustedes no son buenos, porque no son gente buena. Allí se ha terminado la afrenta de este matrimonio. Tiene el niño en sus manos. Un pastor que es pastor en la Ciudad de México dice que cuando nació su primer nieta, fue el primer ser de la siguiente generación. Fueron por primera vez a visitar a su hija, él y su esposa, y había ya otros visitantes, estaba lleno. Dice que él se abstuvo de acercarse a ver a la nieta, no quería acercarse, porque sabía que le iba a ganar la emoción y no quería llorar delante del público. Entonces esperó a que se fueran, esperó a que se salieran, a que se despidieran ya los visitantes. Y entonces fue y tomó a la nieta y la cargó, pero empezó a temblar y la tuvo que regresar a la cuna porque sentía que se le resbalaba y estuvo llorando por lo que significaba esa nueva vida, una bendición, un regalo de Dios, tenerlo en sus brazos, tenerlo en sus manos. Zacarías tiene el niño en sus manos y dice así en el verso 76: y tú, niño, le habla al bebé, ¿no? Y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Una versión dice, por la tierna misericordia del Señor. Con que nos visitó desde lo alto de la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. ¿Qué es lo que hace Zacarías en este momento con su hijo? Él pronuncia bendición. Él hace un pronunciamiento de bendición. Los hijos no solamente son
un ser más que viene a la casa. Los hijos no son solo un cuerpo, una boca. Son un regalo de Dios, como dice el salmista. Los hijos de Dios, los hijos son regalos de Dios. Cuando tú tienes un hijo, Dios está teniendo confianza en ti. Está creyendo que tú vas a poder criarlo, que tú vas a poder formarlo, que vas a poder guiarlo. Porque una familia es un espacio en donde los seres humanos crecemos con protección, con seguridad, donde somos encaminados hacia el futuro de nuestras vidas. Los seres humanos nacemos como los más indefensos de todas las criaturas. Uno mira a los caballos que al nacer se levantan y comienzan a caminar. Uno mira a otros seres vivos que en tanto nacen, tienen una independencia, comienzan a valerse por sí mismos. Los seres humanos somos los más indefensos. Necesitamos que nos críen, necesitamos que nos lleven adelante por varios años. Somos amamantados un año, bueno, algunos un poco más, ¿verdad? Y criamos independencia, algunos a los 18, a los 20, a lo mejor a los 25, vamos creando independencia. Una familia es el espacio de protección en donde somos formados con valores, donde somos criados también con amor, que nos da la seguridad de la persona que somos. Lo que hace este padre es bendecir a su hijo. Quiero hablarles acerca del concepto de la bendición en la Biblia. Y el término bendición, que es un término muy rico en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, es un término que aparece desde el primer capítulo de la Biblia. Porque hay tres cosas que Dios bendice. Dios bendice a los seres vivos, Dios bendice a los animales, luego bendice a la pareja humana y después bendice el sábado. Tres cosas que Dios bendice. Y la bendición de Dios es una promesa de vida abundante. Es una promesa de vida abundante. Para el sábado es extraño. ¿Por qué bendice al sábado? Si el sábado es un concepto de tiempo, no es una cosa material, es un concepto. ¿Por qué lo bendice? Lo bendice porque a través de este tiempo Dios regala a sus hijos, a su pueblo, la prosperidad, el bienestar y la confianza. El término bendición es algo que se alarga en el Antiguo Testamento, y lo que Dios pronunció como bendición al ser humano lo va cumpliendo. Bendice a Abraham cuando lo llama para hacer de él un pueblo diferente, y lo bendice cumpliendo sus promesas en él, en un pueblo que llega a ser esclavo, pero que sobrevive. Y sobrevive no porque sean muy astutos ni porque sean grandes, sobreviven porque Dios pronunció palabra para ellos. Sobreviven en la esclavitud, sobreviven a Egipto, y luego Dios los saca para llevarlos a la tierra de la promesa. ¡Qué regalo! La bendición implica 5 cosas y vamos a hablar de ellas. En primer lugar, la bendición, como la misma palabra lo dice, bendecir, viene del latín, quiere decir bien. En hebreo, berajá significa la declaración o el pronunciamiento de experiencias y oportunidades en favor de la persona. El término significa que se expresa en palabras, se pronuncian palabras, se habla para bendecir. Y esto es algo que Dios ha hecho, expresarlo en palabras. Proverbios capítulo 18,
verso 25, dice que el poder de la vida se halla en las palabras. Las palabras tienen tanto impacto en nosotros que pueden transmitirnos vida o pueden transmitirnos muerte. Hace unos 15 años aproximadamente, en una reunión de pastores habíamos tenido un tiempo de oración y saliendo del momento de oración en el lugar donde estábamos, encontré a un varón, unos 50 años de edad, sentado en un banco llorando, con su cabeza entre sus manos y llorando desconsoladamente. Cuando me acerqué para estar con él, le pregunté qué le pasaba y él me dijo, me recordé algo que mi padre hizo conmigo. Cuando yo tenía unos 10 años, su padre era médico. Dice que lo llamó a su oficina, a su lugar privado, y de pronto le habló y le dijo, usted, hijo, jamás será nada en la vida. Jamás será nada en la vida. Usted no me va a llegar a los talones. Usted será un fracasado. Dice, yo me quedé sorprendido. No entendí por qué me habló de esta manera. Me dolió tanto. Y hoy lo recordé. Las palabras son un poder que puede transmitir alegría, confianza, o puede transmitir una sensación. Soy un error en la vida. Soy un error en la vida. Cuando era pastora aquí en Buenos Aires, había una mujer que visitaba la iglesia, una madre soltera, y en una ocasión me llamó que quería hablar conmigo. No permaneció en la iglesia, pero tuvimos la oportunidad de ministrarle pastoralmente durante un tiempo. En una ocasión me llamó por teléfono y me dice, pastor, necesito hablar con usted. Y dije, sí, claro. Dice, llego en unos minutos. Ella estaba en la ciudad de Escobar y vino a Loma Verde. Y cuando llegó, le invité a sentarse y que me contara lo que le pasaba. Me dice, pastor, soy una malnacida. Y le pregunté, ¿qué quieres decir con eso? Soy una malnacida, dice. Yo no debí de haber nacido. Soy hija de madre soltera. Mi madre me tuvo cuando era joven. Y dice, cuando ella quedó embarazada, una de sus amigas le decía que me tenía que abortar porque ella ya no iba a poder terminar su carrera. Dice, pero no, y no me abortó. Pero en cuanto yo nací, me dejó con mis abuelos y se fue de casa. Y mis abuelos siempre me estuvieron criando con palabras como esta. Tú eras una mal nacida. Tú nunca deberías de haber nacido. Por tu culpa tu mamá se fue de casa. Por tu culpa tu mamá no terminó su carrera. Por tu culpa no sabemos dónde está. Tú no deberías de haber llegado a la vida. Siempre crecí con esta recriminación. Cuando era un adolescente, 13, 14 años, un joven mayor me enamoró. Y yo pensé, ahora sí, ¿verdad? Voy a entender el amor. Y nació al poco, o al tiempo adecuado, era al tiempo que es el primer hijo. Y luego nació otro hijo. Y cuando yo tenía como 19 años, vino un tercer hijo. Y cuando nació el tercer hijo,
Este hombre me abandonó, se fue de casa y he tenido que criarlos desde entonces. Esta mañana estaba esperando el tren para ir a mi trabajo y pensé, debe terminar todo. Quiero que todo acabe. Todo ha sido dolor y sufrimiento, abandono y reproches. No debería de haber nacido. Y quería que todo terminara. Pero antes de arrojarme al tren, se me vino a la mente la imagen de mis niños. Y pensé, ¿cómo dejarlos solos? Y decidí no hacerlo. Pero aún sigo queriendo que mi vida termine. Las palabras tienen un fuerte impacto en la vida de los hijos. Puedes transmitirles vida o puedes transmitirle una sensación de rechazo, una idea de que no valen como personas, de que no son importantes, de que ojalá y no hubiera nacido. Pero la bendición es transmitir palabras ricas. ¿Cuáles son las palabras que podemos decir como familia? Es como las palabras que Dios nos dice, son como las palabras que pronuncia Zacarías para su hijo, cuando tiene a su hijo en su mano y le dice, pero tú, hijo, profeta del Altísimo, serás llamado. Y continúan las palabras de bendición. Lo que nosotros hallamos en el texto bíblico es que cuando hay esos momentos de bendición, son dichas en palabras. Están en los profetas, pero están también en lo que Dios hace con nosotros. Dios nos ha hablado en una carta de amor que es la palabra y nos ha dicho cuánto nos ama, cuánto valemos para Él. Y nosotros como familia podemos pronunciar palabras de bendición. Eres un regalo de Dios. Eres algo precioso para mí. Hay un texto que me encanta, está en Isaías, en donde, bueno, no anoté la cita, pero ahora la encuentro. Isaías 43:4. Isaías 43:4. Hay un momento en donde Israel se siente abandonado, se siente desolado porque está en el exilio, cree que Dios ya dejó de amarlo, pero a través del profeta Dios le dice, eres precioso para mí. Eres precioso para mí. Yo le pregunto, papás, mamás, ¿quién de ustedes tiene hijos feos? Levanten su mano, por favor. ¿Quién de ustedes tiene hijos feos? ¿Ustedes? ¿Ustedes también? No, no es cierto, nadie levantó la mano, Nadie tiene hijos feos. ¿Dios tiene hijos feos? No. Dice Dios, precioso eres para mí. Así dice la versión. Isaías, ¿qué dije? 43, verso 4. De preferencia, palabra de Dios para todos. Porque en mis ojos fuiste de gran estima. Si tiene otra versión, palabra de Dios para todos, dice, precioso eres para mí. Oh, Dios habla hoy. Precioso eres para mí. Es una forma en la que Dios habla de su pueblo. Una amiga de mi esposa y mía, que la vimos crecer de niña cuando éramos jóvenes, se casó ya grande, tuvo un hijo. Y desafortunadamente su niño tiene un problema, más bien porque todavía vive. Ella es un joven adulto. Tiene un problema que se llama espalda bífida. Las terminaciones nerviosas de su columna no se alargaron hacia sus extremidades inferiores. Entonces él jamás podría caminar. Cuando le conocimos de unos 3 años, él arrastraba su cuerpo, sus manos fuertes, pero él arrastraba su cuerpo. Y nos contaron una experiencia que cuando él tenía
unos 5, 6 años, estaba pesadito ya, su mamá pequeña. Ella le llevaba las terapias, le llevaba todos los ejercicios que podía porque siempre tuvo un gran amor por su hijo. Y en una ocasión, cuando regresaban ya del día de trabajo y de las terapias, ella le estaba llevando en brazos para entrar en la casa y ella tropezó con la orilla de la alfombra y cayeron sobre la alfombra. Y ella no se incorporó de inmediato, como vio que no se lastimaron, se quedó recostada, se sentó en la alfombra y el niño quedó también sobre la alfombra. Entonces se le quedó mirando y le dice: mamá, te soy una carga. Ella le dice: no, eres una bendición, pero me pesas. Pero doy gracias a Dios que naciste, que eres parte de mi vida. Eres un regalo, diferente, pero eres un regalo de Dios. Familias de bendición son familias que se expresan en palabras, que pronuncian palabras. Padres, abuelos, ¿cuántas palabras hemos guardado? No hemos dicho. Las hemos mantenido en secreto. Tenemos el sentimiento, tenemos el afecto, pero no lo hemos dicho. No lo hemos dicho. ¿Cómo te llamas?, le preguntan a un niño. Quítate de aquí. ¿Por qué? Mi mamá siempre me dice: quítate de aquí. No estés estorbando. Saben que a veces vivimos con tanta prisa, vivimos acelerados, tratando de lograr cosas, tratando de hacer cosas. Los varones muchas veces vivimos tratando de prosperar, trabajar, avanzar, ir más arriba. Y estamos tan presionados, cumpliendo compromisos, que se nos olvida decir las palabras que fortalecen, que enriquecen el carácter de la familia. Todos podemos pronunciar palabras de bendición. No solo los padres a los hijos, también los hijos a los padres, a los abuelos, entre hermanos. Qué bien se siente cuando le dicen a uno: es un gusto verte. Es una bendición de Dios tenerte con nosotros. Qué bien se siente. Y qué bien se siente también decirlo. La segunda característica de una bendición es que una bendición significa contacto físico, implica contacto físico. La bendición no solamente se lanza al aire, ¿verdad? No solamente se le lanza diciéndole a alguien: eres un regalo de Dios, eres alguien especial, sino también implica contacto cercano. ¿Qué significa? Que Dios envió a su Hijo para que estuviera entre nosotros, que tomara cuerpo, que caminara en su generación, en su momento. Dios se hizo cercano, y en esa cercanía Jesús bendijo a los seres humanos. Cuando algunos niños se acercaron ante Jesús, los adultos, los discípulos de Jesús, quisieron ahuyentar a los niños, quitarlos de allí. Pero Jesús los confrontó y les dice: dejen a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. Y tomó a un niño en sus brazos y lo bendijo. Zacarías, al momento de bendecir a su niño, lo tiene en los brazos. Y tu niño lo tiene en los brazos.
la Biblia nos habla del contacto físico, de esa cercanía, de esa proximidad. El salmista habla acerca de cómo somos abrazados de Dios. Dice, delante y detrás me rodeaste. Salmo 139, verso 5 y verso 6. Habla de lo que Dios hace con nosotros. Nos abraza, nos abraza. Nos abraza en el poder de su Espíritu, en su gracia. Nos abraza en esta manera de acariciar nuestro cuerpo y nuestra alma. ¿Qué hace el padre de la parábola del hijo pródigo cuando mira que su hijo está de regreso? Cuando ese muchacho cabezón, decimos allá en la tierra donde vivimos, en el norte de México, cabezón porque no entiende, ¿verdad? Porque no sé qué tiene en la cabeza hueca o cabeza de ladrillo. Se me viene a la mente de un pequeño poema de un escritor uruguayo que habla acerca de una persona que llevaba en sus viajes un ladrillo para acordarse de sus padres. Cabezón se había ido de casa, gastado la herencia que le tocaba, y este padre lo mira de lejos, lo mira a lo lejos, y ese hombre anciano va corriendo a encontrarlo. Viene oliendo a puerco. No sé si han olido los puercos de cerca, pero no huelen muy grato. Viene oliendo a puerco porque es su trabajo, es lo que ha hecho en los últimos tiempos. Pero ese padre va y lo abraza. ¿Cómo poder decirle a alguien que lo amas? ¿Cómo poder decirle de manera real que lo amas? Él va y lo abraza y lo besa. El contacto físico es vital. En un matrimonio, el contacto físico es vital. Tomarse de la mano, caminar juntos, mirarse, tocar a los hijos, abrazarlos, estar con ellos en la proximidad de una manera pura. Esto alimenta el alma. Algunos psicólogos dicen que los seres humanos necesitamos alrededor de 12 abrazos diarios, ¿no? 12 abrazos diarios. 12 contactos físicos son relevantes, son importantes. Esto alimenta nuestro corazón, alimenta el alma, nos enriquece. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios pone su mano sobre nosotros y nos bendice, porque Dios sabe lo que necesita nuestra alma. En Salmo 103, verso 8 dice que Dios es tierno y compasivo. ¿Qué quiere decir tierno? Bueno, cuando Zacarías describe de Dios, dice que es de entrañable misericordia. El término entrañable quiere decir que viene de lo profundo, viene de lo más íntimo, viene de lo que está cercano al corazón. Ese amor entrañable, ese corazón tierno de Dios, ¿no? El tierno Señor, la tierna compasión del Señor, la tierna compasión del Señor nos abraza, nos toca, nos acaricia. Y Dios lo hace de muchas maneras. Y así también en las familias nos enriquecemos a través del contacto físico. Hay una tercera característica de la bendición, y esto tiene que ver con una valoración positiva. Está implícito ya en lo que hablábamos acerca de que el término bendición significa decir bien. Pero reafirmamos, una bendición es una valoración positiva. Es una manera de reconocer la importancia del otro. Saben, tenemos que recordar que los hijos no son nuestros en realidad.
son regalos de Dios que nos confía en nosotros y tienen un valor incalculable. Cada vida tiene un altísimo valor. Por cada vida el Señor murió. Por cada vida el Señor hace misericordia todos los días. Y cuando tienes una vida en tus manos, es la oportunidad de criarle, de formarle, de guiarle hacia el futuro. Y tienes que dar una valoración positiva. Una valoración positiva. Ha habido épocas en las cuales las familias han despreciado a las mujeres, porque dicen era una boca para alimentar, no eran brazos de trabajo. Ha habido épocas y culturas en las cuales se ha menospreciado el hijo que nace por el sexo o por sus condiciones físicas. Pero todos somos valiosos a los ojos de Dios. Reafirmando el texto de Isaías 43:4, Dios dice a través del profeta: eres precioso para mí, eres valioso para mí. Dios nos ha mirado con su tierna misericordia y nos ha afirmado cuánto valemos para Él. Ha dado la vida de su Hijo, nos ha dado el regalo de su Hijo y ha permitido que su Hijo fuera a la cruz a morir por cada uno de nosotros y por cada uno que recién llega. Es el mismo sacrificio, es el mismo precio que ha pagado el Señor. Entonces somos valiosos para el Señor. La cuarta característica que describe las familias de bendición, o lo que es el concepto de bendición, es que el término bendición describe un futuro especial. Porque cuando miramos los pronunciamientos de bendición, está señalando hacia el futuro, no solamente el presente, sino hacia el futuro. Zacarías lo que hace es hablar de el llamado que cumplirá su hijo. Él está hablando del llamado que completará este niño. Va a ser un instrumento de bendición, un instrumento de glorificación para el que viene detrás de él. Él será el que prepare el camino para el Señor. Él será el que traiga, ¿verdad?, el arreglo del camino para que venga el Mesías, el Hijo de Dios. Cumplirá un llamado. Toda persona nace con un propósito. Nadie viene al mundo nada más porque sí. Nadie. Si usted ha recibido el regalo de hijos en su casa, esos seres, hombres y mujeres, han venido por una razón. Tienen un llamado en la vida. Dios permite que nazcamos con un propósito. Y los padres lo que debemos hacer es ayudar a que se cumpla ese propósito. Ese es un encargo muy elevado, una mayordomía muy fuerte, muy fuerte. Describe un futuro especial. Piense en ayudar a que se complete ese llamado, a que se cumpla ese llamado, a que llegue ese llamado a través de ustedes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en familia? Ayudar a formar en el carácter, en los valores, ayudar a formar en la vida cristiana, ayudar a formarles en el respeto, la justicia, en la rectitud. Dios nos confía para esto. ¿Para qué? Para que cuando llegue su momento, para que cuando Dios les determine hacia dónde van, entonces puedan cumplirlo de manera fiel, ese llamado. Toda vida tiene una razón de ser. Nadie ha venido solo para ser un adorno, sino para cumplir un propósito. Y finalmente, el término bendición implica una quinta cosa. Las familias que bendicen, las familias que completan esta experiencia, deben comprender que pronunciar bendición significa un compromiso.
significa un compromiso. Dios no nos bendijo a gritos desde el cielo. Dios nos bendijo haciéndose cercano en Cristo Jesús. Cristo caminó entre nosotros, anduvo entre nosotros, porque Dios se comprometió, porque el Señor se comprometió para que la bendición de la salvación fuera una realidad, fuese algo verdadero. Y nosotros como familia debemos comprometernos para que sea realidad la bendición. Porque yo puedo pronunciar bendición a mis hijos. Hijo, tú serás una persona que sea siervo fiel. Y no me comprometo para que eso se cumpla. Y esto sería una contradicción. Entonces estamos llamados a comprometernos. Si usted cree que su hijo fue llamado para ministrar en la música, está comprometido a ayudarle, ¿verdad?, a que sea parte de ese ministerio, que aprenda música, que aprenda un instrumento, que aprenda a cantar. Si su hijo dice que ha sido llamado para ser un siervo, una sierva del Señor, un predicador, una predicadora, usted debe estar comprometido para que eso se cumpla. Compromiso a favor y no un estorbo de los propósitos de Dios. Todos nosotros hemos venido de familias que son imperfectas. Nadie puede presumir que ha tenido una familia perfecta. A veces cuando me evalúo, cuando reviso lo que ha sido mi manera de ser como padre, lo que he hecho en mis decisiones, sí, me siento apenado, me siento vulnerable y sé que he tomado decisiones que han afectado negativamente a mi familia. Y sé que soy una persona imperfecta. Cuando nos miramos, nosotros nos miramos como imperfectos. Quiero invitarles a que me acompañen a leer en segundo libro de Samuel, capítulo 23. David, en sus últimas palabras, en su testamento moral, se despide y habla ante el pueblo lo que es su corazón. Reconoce por un lado la gracia de Dios, la fidelidad de Dios. En el verso 2 dice: el Espíritu del Señor ha hablado por mí, su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Está hablando de la promesa que ha recibido David, ¿verdad? De que su descendencia vendrá, de su descendencia vendrá una persona, dice que será como luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba en la tierra. Esa es la esperanza que tiene del Hijo que completará este proyecto de Dios. Él se siente bendecido por el regalo de este Hijo que vendrá. Pero dice en el verso 5: pero no es así mi casa para con Dios. David reconoce las fracturas de su casa. Un hijo que se rebela, un hijo que lo persigue, que le quiere quitar el trono. Ese hijo muere en una manera violenta. Otro hijo que abusa de su hermana. Uno de los hermanos que venga ese abuso sexual y mata al violador. Imagínense lo que es para un padre vivir este clima en su familia. Y él dice: no es así mi casa para con Dios. Dios es fiel y Dios ha prometido bendición para nosotros, pero mi casa no es así. Todos tenemos familias con heridas, con fracturas. Algunos de nosotros vamos por el mundo con la carencia de palabras de bendición.
o de actos de bendición. En algunos hogares el padre se fue de casa o la madre se fue de casa. En algunos hogares los padres fueron violentos. Algunos hogares los padres eran ausentes, sin compromiso. En algunas casas, algunas familias, no tuvimos las caricias, el cuidado, no tuvimos la bendición de crecer en forma moral y espiritual sana. Vivimos quebrantados, fuimos quebrantados, y algunos tenemos heridas de nuestro paso por la familia. Pero ¿saben qué, hermanos? Es el momento de mirar hacia adelante y que nuestras familias sean mejores de aquí en más. Que si tuvimos familias quebrantadas, familias fracturadas, lo que sea nuestro compromiso de aquí en adelante es ser familias de bendición. Que Dios cambie nuestras historias, que Dios cambie nuestro enfoque, nuestra manera de ver las cosas, que lo que nos ha faltado lo podamos corregir en la oportunidad que Dios nos da. Dice David: no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda la salvación y mi deseo. Quiere decir, Dios no ha terminado con nosotros. Todavía sigue trabajando en nosotros. Todavía quiere moldear nuestras vidas. Todavía quiere moldear nuestro carácter. Todavía quiere moldear nuestras familias. Todavía quiere cumplir sus propósitos en nosotros para que seamos familias de bendición, para que todos los miembros de nuestra familia, todas las generaciones, tengan esa vida abundante. Eso es lo que Dios quiere completar en nosotros. Una planta necesita de 5 cosas. ¿Cuáles 5 cosas necesita una planta? ¿Alguien me quiere decir qué 5 cosas necesitará una planta? Necesita agua, tierra, aire, oxígeno, luz y falta una quinta. Necesita cuidado. Necesita cuidado. Las que crecen de forma natural, Dios las cuida. Las que tenemos en la casa están a nuestro cargo. Una planta necesita 5 cosas: agua, tierra, aire, luz y el cuidado. ¿Saben que las plantas que crecen más bonitas son esas a las que sobre todo las mujeres le hablan a sus plantas? Mamá tiene en el techo de la casa, que es una losa de concreto, yo creo que unas 200 o 300 macetas. Son su manera de expresar la vida, la alegría. Y él las trata con mucho cariño. Todas las plantas se le dan. En mi casa a veces florecen y a veces no, porque somos intermitentes. A veces las cuidamos y a veces no. Excepto mi hija, que es siempre muy cuidadora de las plantas. Ustedes van a recibir, cada familia, una planta. No sé si sea como estas o hay diversidad de plantas, pero usted va a recibir una planta, cada familia, para que usted se lleve en la memoria las 5 cosas que necesitamos para bendecirnos como familia. Recuérdenme las 5 cosas que implica la bendición. La bendición se dice en palabras.
Algunos no sabemos decir palabras de bendición. Nos cuesta mucho. Pero si Dios lo ha hecho con nosotros, ¿por qué no hacerlo nosotros con las personas que Dios nos ha regalado para ser familia? Aprender a bendecir, a decir en palabras. Segundo, contacto físico significativo. Caricias, abrazos, miradas. Tercero, ¿cuál es el tercero? Una valoración positiva. Una valoración positiva. Toda vida tiene un alto valor porque es de Dios. Cuarto, describe un futuro especial. Y quinto, debe haber un compromiso para que la bendición se cumpla. Cinco cosas que necesita una planta. 5 cosas que implica la bendición. Amén. ¿Quieren ponerse de pie, por favor? Quiero terminar con una historia. Una mamá cuenta que una de esas mañanas que tenía que correr para hacer muchas cosas, le dijo a su niño de 5 años que se subiera al auto, que se abrocharan el cinturón. Esto pasó en Estados Unidos. Y que rápido se acomodara porque tenía que hacer muchas cosas y ya se le estaba haciendo tarde. La madre se subió para manejar el auto, pero no encontraba las llaves del auto. Y empezó a mover en su bolsa dónde estarían las llaves, y no la encontró. Y ya la vació y no la encontraba. ¿Dónde estarán las llaves? Y luego dijo una expresión: no pierdo la cabeza porque la traigo pegada, pero perdería todo, ¿verdad? Y no encuentra las llaves. El niño se le queda mirando y le dice: mamá, por favor, no vayas a perder tu corazón. Ahí bajó a ella su corrida y le dice: ¿por qué? Porque yo estoy en él. Dios nos ha dado un corazón para llevar a los nuestros. Y los nuestros no solamente son los de nuestro apellido, sino estos a los que Dios nos regala para ser una gran familia. Si alguno de ustedes viene de una familia quebrantada, de una familia que se fracturó, o de una familia que no supo dar la bendición, agradécele porque estás aquí y porque has comprendido la bendición de Dios, lo que Dios ha hecho contigo, más allá de lo imperfecto que han sido tus padres o tus abuelos. Si alguno de ustedes tiene heridas de su familia, hoy es el momento de soltar cualquier rencor, cualquier amargura, y pedir que tu corazón se llene de paz, de gozo y de esperanza, porque Dios proveyó amor para ti a través de alguien. A través de alguien. Vamos a orar y vamos a confiarle a Dios nuestra necesidad, y vamos a ponernos en sus manos para que Él nos ayude a mirar hacia adelante y ser familias de bendición. Pero antes quisiera confirmar: ¿están sentados en familia? ¿Están en familia? Sí. Acérquense a su familia si alguno puede hacerlo, si alguno tiene a su familia cerca. Recuerden que estar en familia, me refiero a su núcleo primario, ¿verdad? Su núcleo básico. Y abrácense, allí donde están, abrácense en familia. Abrácense en familia. Es un regalo de Dios estar en familia. Pero antes de orar, ¿hay alguien que esta mañana esté solo o sola? ¿Hay alguien que esta mañana esté aquí solo
o sola? Levante la mano, por favor. Mi hermana. ¿Alguien quiere integrarla en su familia? Por favor, a mi hermana. ¿Alguien quiere integrarla en su familia? Nadie debe estar solo o sola. Nadie. Porque todos tenemos familia. Familia que bendice. Oremos. Padre, así te nos has dicho. Nos has dicho que eres un padre. Eres un padre tierno, un padre amoroso. Nos encanta cómo nos tratas. Hoy te damos gracias. Te damos gracias por la bendición que nos has dado de ser familia. Y primero queremos pedirte por aquellos y aquellas hijas tuyas que tienen heridas porque no tuvieron una familia sana, una familia dispuesta a enriquecer, porque tal vez algún padre, alguna madre era parte de una cadena, de una historia dura, de una historia difícil. Señor, te queremos pedir por quienes llevan heridas de algo que faltó. Y hoy somos abrazados por tu misericordia. Estamos delante de ti para agradecerte por todo lo que nos has regalado al ser familia, al tener una familia donde somos amados, cuidados, donde fuimos, Señor, enriquecidos con la fe, con el amor a ti, con la esperanza. Y queremos, Padre, pedirte perdón por lo imperfecto que hemos sido, y nos ponemos delante de ti suplicando que nos llenes del poder y la gracia de tu Espíritu para ser familias de bendición, familias que nutran, familias que protejan, familias que enriquezcan, familias que cuiden de manera entrañable desde el corazón. Padre, bendice cada familia. Te necesitamos. Hemos fallado de distintas maneras, lo reconocemos, y necesitamos de ti. Necesitamos de tu dirección, de tu luz divina. Necesitamos tu poder para ser conforme a tus propósitos. Concédenos este regalo. Llénanos de ti, de tu presencia, en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Les invito para que se abracen en familia, se den un beso como familia y sean confortados en la presencia del Señor. Que la bendición de Dios sea sobre todos ustedes.